Súper. Bien, vamos a hacer continuación de lo que estábamos viendo ayer, que vendrían siendo series. Y en particular vamos a dar mucho énfasis en los criterios de convergencia, ya que es lo que nos quedó pendiente el día de ayer. De todas formas, vamos a hacer un repaso general para aquellos que nos pudieron estar ayer, y así nos podemos estar acordes con algunos conceptos clave. Bien, las series corresponden a una suma infinita de elementos de una sucesión. Bien, entonces nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando término a término de una sucesión. ¿Ya? Las series no necesariamente se van a definir desde el término número 1, desde una sucesión. En este caso vendría siendo a sub 1, más sub 2, más sub 3, más a sub infinito, digamos. Ya, pero este a sub infinito no es cuantificable, sino que sigue dentro del horizonte. Y aquí podrían existir otros tipos de suma. Pero no es indiferente. Bien. Como habíamos comentado anteriormente, tenemos ciertas particularidades con respecto a las sucesiones. Si estas sucesiones poseen alguna característica en particular en que su límite al infinito llegase a ser cero, significa que en algún momento empezamos a sumar puros ceros y nos quedamos con la cola de los elementos anteriores, que eso sí efectivamente se van a sumar. En caso contrario, en que el límite tenga un valor, significa que se estanca en algún momento, pero siempre vamos a estar sumando ese mismo valor. En este caso uno podría ya de una forma pensar, la serie va a diverger. Ante todo esto sale un teorema muy importante, que es que si tenemos una serie que es convergente, entonces el límite de la sucesión tiene que ser cero. Significa que los últimos valores que estamos sumando, o en rigor los últimos, estamos sumando puros ceros. Por eso vamos a decir que es convergente bajo esa idea. Pero ojo, este teorema tiene una relación matemática dentro de las tautologías, que es P implica Q. Es decir, nosotros estamos asumiendo que es verdad, que es convergente, entonces el límite va a ser cero. Si nosotros partimos desde la idea de que queremos calcular el límite y este da cero, solamente sabemos dos posibilidades. O bien es convergente o bien es divergente, pero no sabemos a ciencia cierta que sea efectivamente convergente. Y en el caso contrario, en que el límite en algún momento llega a ser distinto de cero, podemos decir de forma tajante que la serie es divergente. Bien. Vamos a repasarlo nuevamente en los criterios de convergencia. Y ayer también discutimos sobre la serie telescópica y la serie geométrica, que son metodologías que nos permiten calcular el valor. No necesariamente nos van a preguntar de forma binaria, 0 y 1, en decir de la serie es convergente o no, sino que van a existir situaciones en particular que nos van a decir determina el valor. Para ello va a entrar lo que es la serie telescópica y la serie geométrica. Bien, lo voy a incorporar más adelante en otra ayudantía para volver a retomarlo y hoy día continuar con lo que corresponde a la agenda. Bien, esto vendría siendo al fin y al cabo. Son series, suma de términos de una sucesión. Idealmente, que la sucesión al infinito llegue a cero. ¿Ya? Eso es esta principal idea. Y aquí vimos un resumen ayer sobre la telescópica y la geométrica. Y aquí algunos ejemplos nuevamente también de la telescopia y geométrica. Espero en un futuro retomarlo para que lo veamos con calma. Y no estar corriendo nuevamente. Bien. Y existe algo muy importante que vendrían siendo los criterios de convergencia. ¿Ya? No necesariamente nosotros tenemos que tener todas las herramientas del mundo, habidas por haber, para decidir si es que efectivamente una serie tiene un valor o no, pero sí tenemos técnicas que nos dicen, oye, sí, converge o no converge, y ya con ese resultado está. Ya actualmente existen programas como Wolfram que nos permite obtener el resultado exacto o simplemente discernir entre converge o no converge. Para hablar de los criterios de convergencia tenemos que hablar sobre una serie que es muy importante, que es la serie P. La serie P es una serie muy estructurada, que es de la forma 1 sobre n elevado a p. ¿Ya? Este elevado le dan nombre series P. Y esta parte desde 1 hasta el infinito. En particular se sabe, rápidamente, que esta serie es convergente siempre y cuando p sea mayor o igual que 1. Y se dice que es divergente si es que p es menor o igual que 1. ¿Ya? Y en particular, si p llegase a ser 1, recibe un nombre que se llama serie armónica. Ya no sé cuál es el origen de ese nombre, pero en particular es para 1 partido en n. N igual a 1 al infinito. Como dato curioso,
la serie de infinito n igual a 1 de 1 partido en n cuadrado es pi cuadrado sextos. ¿Ya? Como dato curioso, como valor. Ya, esto acá hay un fundamento bastante interesante dentro de las series, en particular series de Fourier, que nos permite calcular series medias locas, medias extrañas. Y dentro de estas, la que acabamos de mencionar. Dentro de las estrategias de criterios, tenemos primero comparación directa, criterio de comparación directa. Ya usualmente algunos autores lo denominan como CSD, criterio de comparación directa. En donde vamos a considerar dos series, o sea, perdón, dos sucesiones de términos positivos, tales que sabemos que A sub n es menor o igual que B sub n. Existe una relación jerárquica entre ellas. Y si bien sabemos que B sub n es convergente, entonces A sub n es convergente. Si A sub n es divergente, entonces B sub n es divergente. El día de ayer intenté introducir esta idea desde un punto de vista de funciones, pero lo que estamos haciendo es, por ejemplo, si nosotros tenemos acá B sub n y acá A sub n, pero no conocemos el comportamiento así bien, pero sabemos que B sub n es convergente, y como A sub n es menor que B sub n, podemos concluir que es convergente también. En el caso hipotético que nosotros tengamos el comportamiento divergente de A sub n por abajo, y sabemos que B sub n está más grande, entonces no nos queda nada menos que decir también es divergente B sub n, siempre y cuando A sub n sea divergente por abajo, ¿ya? Porque al ser el menor valor de la sucesión y sabemos que diverge, no le queda más y nada menos que todo lo que esté por arriba, también sí es divergente. ¿Ya? Esto acá tiene una relación mucho mejor, una relación geométrica más aprovechada, ahí sí, desde el punto de vista de integrales. ¿Ya? Después tenemos lo que es comparación al límite. Comparación al límite es otra estrategia de criterio. Usualmente va a estar denominado como CCL, criterio de comparación al límite. Un segundito. Ahí sí. ¿En dónde? Esto es importante. Se va a establecer un límite entre la sucesión A sub n, B sub n. Y esto cuando tiende al infinito. Y a este valor se le va a asignar, a este valor de límite se le asigna la letra L, y en base a lo que suceda con ese valor, vamos a decidir qué ocurre. En el caso que el límite llegase a ser distinto de cero, podemos concluir que si B sub n es convergente, sí solo sí, A sub n es convergente. ¿Ya? Los sí solo sí son implicancias de bidireccional, ocurre para los dos lados. Usualmente la literatura está dada por A sub n converge, sí solo sí, B sub n converge. Así se entiende mucho mejor la lectura. Si es que el límite llegase a ser cero y B sub n es convergente, entonces A sub n es convergente también. Ya acá la implicancia es unidireccional. Y si por ese motivo el límite llegase a ser infinito y sabemos que B sub n diverge, entonces A sub n también diverge. Ya, esto tiene una que otra forma mucha relación con lo anterior, porque aquí estamos comparando dos sucesiones al infinito. ¿Ya? Usualmente A sub n vendría siendo la sucesión que tenemos actualmente como problema, y B sub n es la que nosotros vamos a proponer para comparar. Existe una estrategia para saber cuál vamos a usar para comparar, y está muy ligada con las series P. Uno siempre va a comparar con series P en donde sabe de inmediato si converge o diverge. ¿Ya? Pero vamos a discutir de inmediato cómo se escoge esa serie P en particular. Entonces, si nosotros estamos comentando que el límite es distinto de cero, significa que existe una relación semejante entre A sub n y B sub n, significa que se parecen mucho al infinito, tienen alguna relación, entonces podemos decir que convergen, ¿ya? Si esto llegase a ser cero, significa que B sub n es más grande que A sub n, para que pueda ser cero. En la carrera al infinito, gana el B sub n. Y si es que el límite llegase a ser infinito, significa que la influencia de A sub n es mayor que B sub n. Entonces, estaríamos cayendo en el caso de que si A sub n es divergente, entonces B sub n es divergente. ¿Ya? Perdón, al revés. B sub n, como es más pequeñito, como diverge por abajo, nos queda esto de acá. Bien. Y después tenemos lo que es el criterio de la razón. Finalmente. Algo que no comenté ayer es que existe una variante de este criterio de razón, es que uno impone un valor absoluto. Y así uno se olvida
criterio de sucesiones positivas. Ya esto retomo a mi apunte del 2014 que verifiqué antes de comentarlo, que sí, nos imponían el caso del valor absoluto. Pero eso se generalizaba para intentar conocer series de potencia de funciones, en donde se quería conocer el intervalo de convergencia, el radio de convergencia, pero esto no se ve en este curso. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el criterio de convergencia de la razón? Es que nos permite establecer el siguiente límite en comparación al anterior, es que nosotros vamos a considerar el término siguiente sobre el término anterior, a sub n más 1 sobre a sub n. Ya este valor de límite le vamos a asignar la letra L, y en base a lo que ocurra esto, podemos discernir. ¿Qué significa todo esto? Si L llegase a ser menor que 1, podemos decir de inmediato que la serie, perdón, converge. Si el límite llegase a ser mayor que 1, puede decirse que la sucesión diverge. Y si el límite llegase a ser 1, no hay información. ¿Ya? Esto acá se podría intentar sacar una abstracción un poquito mayor, en que si el límite es menor que 1, significa que esto, el a sub n, es mayor que a sub n más 1. Ahí nos permite una fracción. Significa que el término siguiente va a ser más pequeño y el término siguiente más pequeño. Entonces uno podría pensar, la sucesión es decreciente. Si el límite llegase a ser mayor que 1, significa que a sub n más 1 es más grande que a sub n. El término siguiente es más grande. En consecuencia, en algún momento va a converger, va a seguir sumando números más grandes. Y si llegase a ser igual a 1, significa que tenemos valores iguales al infinito. Estamos sumando puros unos, por decirlo así. O no necesariamente uno, sino que la relación entre a sub n más 1 dividido a sub n es 1, significa que estamos sumando términos al fin y al cabo. Entonces la serie nunca va a dejar de sumar. En este caso se dice que no hay información porque no es algo certero. Y además ayer les comentaba que existen otras estrategias más, que el criterio de la raíz, el criterio de la integral, el criterio de Leibniz, que son estrategias un poquito más potentes, pero orientadas a otras cosas en particular, ya pensando en series de potencias para funciones. Ya valga la redundancia que series de potencias, los otros son series nomás. Se le agrega ese apellido. Y al fin y al cabo, en el contexto del curso nos quedan 3 herramientas disponibles. Apliquémoslas para ver qué tal. Y si nos da el tiempo, ejercitamos un poquito más este asunto. Bien, para el primer ítem, va a quedar como tarea para la casa para aquellos que no pudieron quedarse ayer. En lo que consiste, el ítem 1 es, ¿existe la posibilidad de estudiar las siguientes series? Existe un teorema, que es el primer teorema que comentamos. Nosotros sabemos que una serie es convergente, entonces el límite de la sucesión asociada es 0. Lo que hace esta pregunta es que calculemos el límite de cada una de las sucesiones y sabemos que si el límite llegase a ser distinto de 0, decimos que diverge. En cambio, si llegase a ser 0, existe incentivo de querer estudiarlas y saber su criterio, o sea, saber si diverge o no diverge. ¿Ya? Es más bien este ítem 1, enfrentarse a intentar calcular límites. ¿Ya? Calcular el valor es aplicar las estrategias de series geométricas y series telescópicas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hoy día retomarlo. Y vamos a abordar el ítem que quedó pendiente el día de ayer, que es revisar la convergencia de estas series, ver si convergen o no. ¿Ya? Para ello vamos a aplicar distintos tipos de estrategias. ¿Ya? Hay estrategias más cargadas que otras, por si acaso. No es como que todas sean del mismo tipo, sino que están mezcladas y existen situaciones en que pueden ser compartidas. Bien, voy a hacer la pregunta más amplia posible. ¿A alguien se le ocurre alguna idea para poder abordar el A en base a lo que hemos discutido? Yo voy a recordar tres criterios. Tenemos comparación directa, eh, criterio de la razón, que era el último, y se olvidó el del medio. Comparación al límite. En base a lo que pudieron ver en clases, o lo que hemos discutido ahora, ¿existirá alguna forma, quizás clara?
o tomo la batuta? Parece que la batuta. Realmente tomó la batuta. Sí, que esta es nueva. Me había tomado una pastilla y me había quedado sin agua, perdón. Ya. ¿Qué estabas conversando? ¿Surgió alguna idea? No, parece que toma la batuta nomás. O sea, Sí. por lo menos por acá. Súper, voy a tomar la batuta. Si a alguien se le ocurre alguna estrategia para alguno más adelante, bienvenido sea. Ya voy a intentar comentar, hagamos un desglose de a qué se parecen para poder intentar aterrizar todo esto. Comparación directa lo que busca es determinar alguna sucesión más grande o más pequeña que la actual. Si uno escoge una más grande, tiene que escoger una tal que sea convergente para que tenga sentido. Y si uno escoge una inferior, que sea divergente. En este caso, para el A, uno pensaría en criterio de comparación directa. Criterio de comparación directa. ¿Por qué comparación directa? Ya vamos a intentar hacer un resumen aquí. Vamos a copiar mejor todo esto para tenerlo disponible a la mano. No, para copiar. Ya. ¿Por qué comento que es comparación directa? Claro, esto no es tan fácil a la primera, ya con práctica se logra visualizar. Comparación directa lo que buscamos es o bien, si esta es nuestra sucesión de estudio, buscar una más grande, pero esta grande tenemos que saber que sea convergente, porque lo único que sabemos es que si es convergente por arriba, todo lo que esté por debajo es convergente. En el caso que B sub n sea nuestra sucesión de estudio, la inferior que nosotros escojamos tiene que ser divergente, porque así sabemos que la de arriba va a ser divergente. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la serie infinita n igual a 1 de 1 partido en n, que es lo único que me acuerdo, más n cuadrado más n partido en n cubo. Bien. Esto es lo que se me ocurre para la serie. Nosotros tenemos una sucesión, no le pongamos nombre todavía. Tenemos esta sucesión, 1 partido en n, más n cuadrado más n partido en n cubo. ¿Qué tenemos con esto? Observamos n cuadrado más n cubo. Por abajo, este es el truquito para esta sucesión en particular. Por abajo podríamos pensar de que esto es igual 1 más n más 0. ¿Ya? Lo voy a poner un más 0 para que se entienda. 1 partido en n es menor o igual que 1 partido en n, que es lo mismo, pero aquí le estamos agregando otra cantidad. Al agregar otra cantidad significa que 1 más n más algo va a ser claramente más grande que 1 partido en n. Ese vendría siendo el truco para esto. Vamos a verlo de otra forma de inmediato. Entonces aquí nosotros vamos a establecer que este es b sub n y este de acá a sub n. Por otro lado, sabemos que n igual a 1 infinito, 1 partido en 1, es divergente por series P, pues P igual a 1. ¿Listo? Usualmente los ejercicios de saber si las series son convergentes o no son usualmente más texto, porque usamos comparaciones que ya conocemos. ¿Ya? Pero la estrategia de este caso en particular era determinar una sucesión o bien más grande o más pequeña. En este caso la más pequeña estaba a gritos. Ya alguien hubiera pensado, oye, pero mira, aquí nosotros tenemos una serie armónica. Por álgebra de series, sumar una serie que es divergente, ya todo lo demás es divergente. ¿Ya?
En cambio, esta de acá, nosotros sabemos a gritos que podría ser convergente, puesto de que si observamos los grados, arriba tenemos grado 2 y aquí grado 3. Bien. Esto vendría siendo una forma para abordar el A. Existe otra, que el tiro vamos a explicar en qué consiste. Patricio, una pregunta. La conclusión tú la sacas porque desde como la parte izquierda el A sub n diverge y por lo tanto el B sub n diverge, ¿no? Así es. Ah, ya, eso. Bacán, gracias. Si fuese al revés, pensemos un caso hipotético, que acá tengamos una sucesión que es mayor, claro, y sabemos que esta sucesión mayor es convergente, lo de abajo debe ser convergente. Esa es la otra mirada. Bien, Perfecto, gracias. no hay por qué. Comenté que existe otra forma, ya no lo estoy pensando ahora para poder introducir un poco lo que es el criterio de comparación al límite. Que aquí hay 2 ejercicios particulares para la ayudantía. Bueno, 3, y con este 4. El criterio de comparación al límite, que esta es una estrategia que es más o menos difícil de visualizar, que es proponer una serie para comparar. El criterio de comparación al límite, vamos a colocarlo acá, lo que hace es establecer un límite entre la sucesión A sub n y B sub n, y esto nos da un valor. ¿Ya? Si L es distinto de 0, no me acuerdo en exactitud, distinto de 0 igual a 0, infinito. Igual a 0, y L infinito. Si B sub n, lo voy a hacer bien abreviado, si B sub n converge, entonces, si solo sí, A sub n converge. Si es 0, B sub n converge, entonces A sub n converge. Y si B sub n diverge, entonces A sub n diverge. Bien, pero acá en ningún momento la metodología del criterio nos dice cuál B sub n utilizar. Esta es la dificultad, proponer una sucesión inteligente para utilizarla. Uno tiene que proponer a una aquella que sea fácil de observar, que tenga relación idealmente con las series P, que ya sabemos que rápidamente cuál converge y cuál diverge, y veamos cuál es esa estrategia. ¿Ya? Para ello, esta sucesión como tal no está lista, falta hacer algo, idealmente que esté compactada como sumas. Sabemos que tenemos 1 más n cuadrado más n sobre n cubo. Si sumamos fracciones, nos queda n cubo en rigor, y aquí nos queda n cuadrado más n. ¿Ya? A este, ¿qué le hace falta para sumarte a este? Que esté elevado al cubo. O sea, agregar acá un cubo y un n cuadrado. Bien. Al hacer esto, nos queda de mejor forma lo siguiente. 1 al infinito, 2n cuadrado más n sobre n cubo. Bien. La pregunta del millón es, ¿qué serie o qué sucesión vamos a utilizar para comparar? Nosotros vamos a optar por lo siguiente, este es el truco, ya no es que esté escrito por libro o algo así, sino es como yo lo entendí en su momento. Tenemos que comparar por aquel polinomio que esté en el denominador de mayor grado posible. ¿Cómo es eso? El numerador, voy a intentar ver si se capta la idea, el numerador nos ofrece un grado 2 por este polinomio de grado 2. En cambio, el denominador nos ofrece un grado 3. Entonces, nosotros la sucesión que vamos a utilizar va a ser 1 partido en n, 3 menos 2. Ya vamos a usar la diferencia de los grados. E idealmente, que quede en el denominador. Ya, vuelvo y repito. No existe un lugar que diga esto se hace así, porque sí. Ya es una estrategia que encontré hace varios años atrás y me ha servido. Y la intento compartir de la mejor forma posible. Bien, entonces la propuesta, aquí voy a colocar, se propone comparar con la serie n igual a 1, 1 sobre n. Que ya sabemos, que es divergente. ¿Ya? Si es divergente, uno esperaría
que fuese un límite distinto de 0, porque aquí tenemos un sí solo sí. Al tener un sí solo sí, nos permite tener la negación del enunciado. Ya esto voy a comentarlo acá. Nosotros acá tenemos una implicancia bidireccional P, sí solo sí, Q. La negación de esto, no P, implica no Q. Ya, esto es una observación. Y la otra que se usa usualmente para los teoremas es P implica Q, pero la negación es yo niego el entonces niego hipótesis, tesis. Niego mi tesis, entonces niego mi hipótesis. Así es. Bien. Al tener esto, ya esto aquí estamos hablando de la lógica matemática. Idealmente que todo sea convergente, así no tenemos que discutir tanto de ello. Pero ¿en qué consiste ahora lo siguiente? Ya sabemos con cuál comparar, sabemos que es divergente y sabemos más o menos cuál tiene que ser nuestro panorama. Vamos a plantear el límite ahora entre A sub n y B sub n, en donde A sub n tenemos que es 2n cuadrado más n sobre n cubo partido en 1 sobre n cuadrado. Y aquí me faltó un límite. Si uno junta extremos con extremos, intermedios con intermedios, nos queda. Perdón, este es n solito. Patricio, perdón, ¿de dónde salía el 1 partido en n cuadrado o es 1 partido en n ahora que lo No, corregiste? 1 ¿O uno... partido en n. Sí, Ah, ya, acá. así, a mí se me fue. Al hacer extremos con extremos, intermedios con intermedios, tenemos, mira, tenemos este con este y este con este. En resumen nos queda n, 2n cuadrado más n sobre n cubo. Ya esta parte de acá no debería presentar un problema, 2n cuadrado más n sobre n cuadrado. Y entonces nos queda, en rigor, el límite de n tiende a infinito de 2 más 1 sobre n. Y el efecto del límite nos queda 2 más 0, que es 2. Voy a escribir en rojo. Dado el criterio, si B sub n converge, sí solo sí, A sub n converge. Acá tenemos el criterio bajo el concepto de verdad del enunciado, o de las proposiciones. En el caso como nosotros sabemos que B sub n diverge, en este caso en particular, en L distinto de 0, como B sub n diverge, sí solo sí, A sub n diverge. Este es el único caso en que ocurre esta bidireccionalidad entre la verdad y la mentira. Entonces concluimos que A sub n diverge. Bien acotado. ¿Ya? Este tendría siendo el caso. ¿Ya? Vamos a intentar explorar esta misma idea en el B, que también hago la diferencia entre uno y otro. Ya, no crean que es un poquito complejo todavía, sino que hay que afianzar mucho la idea de los criterios, de las negaciones de los criterios, y ya con eso sería adelante. Ya este es como un caso muy extremo. Idealmente uno no utilizaría en estos casos cosas divergentes para comparar. Ya se dio la casualidad principalmente. No me acuerdo bien de los demás a esta altura. ¿Alguna duda, consulta o inquietud o aún hay que digerirlo? Hay que digerirlo. Súper. Vamos con otro a ver cómo procesamos el siguiente. Voy a bajar un poquito eso. Para el siguiente, para el B. Observaciones como comentario general. Uno usa comparaciones directas cuando sabe más o menos cómo guiar el problema. ¿Ya? Yo me acuerdo constantemente en que usaba mucho la comparación al límite
porque me es fácil, después de entender más o menos cómo se usa la estrategia, proponer una serie. Y dado el apoyo de las series P, uno saber elegir entre divergente o no, más rápido aún. Y el otro que usaba bastante, pero ya más enfocado a series de potencia, el criterio del cociente o la razón. El siguiente término partido del anterior. Para el B, ya voy a proponer la comparación al límite para extraer un poquito más rápido el concepto de qué serie utilizar. Y para poder apoyar la idea anterior. Tenemos raíz de n más 3n. Bajo este concepto, que discutimos anteriormente, el numerador nos ofrece grado 0. El denominador, el mayor grado que nos ofrece, mira, acá tenemos grado 1 medio y acá tenemos grado 1. Entonces el de mayor grado es grado 1. En base a esto, la serie que se va a proponer va a ser 1 partido en n. Nuevamente salió el caso anterior. ¿Qué es lo que uno esperaría con todo esto? Ya, si es 1 partido en n, vamos a utilizar el criterio del límite. Si el límite da distinto de 0, bien, perfecto, estamos listos. Si este es divergente, lo otro también es divergente. Veamos qué ocurre. Usando criterio comparación al límite, nos queda el siguiente límite. Tenemos el límite de n tiende a infinito, de a sub n partido en b sub n, que vendría siendo el límite de n tiende a infinito, de 1 sobre raíz de n, 2 raíz de n, más 3n sobre 1 partido en n. Al trabajar un poquito este límite, nos queda n, 2 raíz de n, más 3n. Ya va a ser medio absurdo lo que voy a hacer. Vamos a dividir por el de mayor grado, lo clásico. Entonces nos queda 1 sobre 2. Raíz de n sobre n nos queda 1 partido en raíz de n, más 3. Y el efectuar el límite nos queda 0. En otras palabras, 1 más 0 más 3, que es un tercio, distinto de 0. Bien, comprobamos que el límite es distinto de 0. Entonces, lo que ocurra con el b sub n como serie, le va a ocurrir a sub n. Y aquí colocamos como 1 partido en n es divergente, nos queda que n igual a 1 de 1 partido en 2 raíz de n más 3n es divergente también. Ya, usualmente el criterio de comparación al límite es el que más uso. Lo importante es identificar con qué lo voy a comparar, idealmente que lo comparemos con algo idóneo, en este caso 1 partido en n. Ya más adelante vamos a retomar esta idea de nuevo. Pero a mí, perdón, mi pregunta vendría siendo, ¿se entiende más o menos el marco en que nos permite encontrar la serie a comparar? Sí. O sea, por acá sí. Súper. Ya de todas formas lo vamos a retomar en el en el E. En A el E partir y del el D. segundo se capta el patrón. En el segundo que hiciste. No, después bueno, después te voy a preguntar a ti. Preguntemos de inmediato, para todos, en verdad. Si observamos esta serie, ¿con qué serie me recomendarían compararla? Partió en n cubo. Súper, Porque resté el 6 de abajo, que es el mayor exponente, con el 3 de arriba. perfecto. Bacán. Y el 1 partido en n cubo es convergente, ¿no? Divergente, ¿no? No, este de acá es convergente. ¿Es convergente? Sí, ¿Y el 1n cuadrado? también es convergente.
Ah, ya. O sea, el único, el 1 partido en n es divergente. Sí, todos convergen cuando P sea mayor que 1 estricto. Ah, perfecto. Ya, me acuerdo que lo ¿Ya? nombraste al principio. Entonces, lo que acaba de comentar Loreto resolvió un problema, o sea, digamos que lo resolvió al 100% sin tocar la serie. Ah, ya mira, esto se compara con n cubo es convergente, entonces esto es convergente. Listo. Pero claro, ahí estamos suponiendo que el límite nos da bien, pero esta estrategia que le estoy comentando, el límite generalmente me la jugaría, el 99% les va a dar bien. ¿Ya? Pero Pato, una pregunta. Una vez que logramos eso, entonces no es necesario desarrollarla como con la multiplicación y todo. Cuando te refieres a multiplicaciones con esto, ¿cierto? Sí. O sea, hay que hacerlo como respaldo, pero la estrategia que le estoy dando, cabe la posibilidad de que no sea necesario. ¿Ya? Ah, ya. Pero con lo que acabo de comentar, podemos tener una visualización, un panorama mucho más amplio para decir, mira, es convergente. Ya vamos seguros de que tiene que ser convergente. ¿Mm? Bien. Gracias. Y este caso número B, o sea, esta serie B, también tiene otra mirada, ya tiene otra forma en que se observa. Esta es una, yo prefiero, a mí me encanta harto la comparación al límite porque escogemos una serie en particular y listo, le echamos para adelante con el límite. En cambio, si pensamos en comparación directa, por ejemplo, tenemos que pensar en lo siguiente. La comparación directa, en este caso en particular, muy en particular, está enfocado en el denominador. ¿En qué sentido? Nosotros podemos pensar en lo siguiente. Tenemos 2 raíz de n más 3n. ¿Les parece quizás lógico pensar de que esto es menor o igual que 3n? Sí. Súper. Y esto podría ser mayor o igual que 2n más 3n. También. También, ¿cierto? Aquí hemos establecido una desigualdad verdadera. ¿Por qué? Estamos tomando el 3n. Entonces, 3n más algo claramente va a ser mayor que 3n. Y si suponemos que la raíz enésima la vamos a considerar ahora como n, claramente este componente va a ser más grande que este. Va a ser una desigualdad verdadera. Aquí lo que estamos haciendo es encontrar un patrón completo de desigualdades en que tenemos encajonado a este compadre. Lo que vamos a hacer ahora va a ser el concepto de llevar a todo en división. ¿Para qué? Para observar lo siguiente. Nos queda 1 partido en 3n, 1 partido en 2n más 3n y 1 partido en 5n en rigor. Pero ¿qué pasa con las desigualdades? Esto hay que tenerlo importante, tenerlo en presencia. Al hacer el 1 partido algo, las desigualdades cambian de orientación. 1 partido en 3n, 1 partido en 2, raíz de n. Y como nosotros estamos usualmente acostumbrados a ver de menor a mayor, aquí estamos viendo de mayor a menor, vamos a cambiarlo para observarlo de mejor forma. Igual a. Esta es la desigualdad que nosotros encontramos en base a lo anterior. Si nos ponemos a pensar muy seriamente, este compadre acá diverge por donde se vea, porque uno partió en n. Este compadre acá también diverge porque uno partió en n. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con qué porción? Recordemos que el criterio de la comparación directa nos dice, si tú tienes una sucesión más grande y esta es convergente, entonces la de abajo es convergente. En este caso nosotros sabemos que es divergente, entonces no nos puede apoyar mucho con respecto a la de abajo. En cambio, si consideramos estas dos, sabemos que si es divergente por abajo, todo lo que esté por arriba también va a ser divergente. ¿Ya? Voy a traer el enunciado para que lo tengamos a mano. Todo lo que esté por abajo que sea divergente, entonces todo lo que esté arriba va a ser divergente.
¿Ya? Entonces, ¿cómo nos vamos a llevar de esa idea? Sabemos que 1 partido en 5n, n igual a 1 a infinito, es divergente. ¿Ya? Esto de acá es una serie P con P igual a 1. ¿Ya? Un quinto sale de la serie como un escalar, quedaría como un quinto por 1 y la serie de 1n. Por criterio de comparación directa, la serie 1 partido en 2 raíz de n más 3n también es divergente. Igual a. Ya, quizás sea extraño en simplemente escribir, porque aquí lo único que encontramos fue una desigualdad que está por abajo de la sucesión que estamos estudiando, y sabemos a ciencia cierta que es divergente, y lo de arriba ya es divergente. Listo, no hay mucho más que hacerle. El criterio anterior nos permitía discutir un poquito más, pero pensando en otra serie, para comparar. La profe lo ocupó más. El de comparación Sí, directa. me Ya. acuerdo que es un ejercicio como de este estilo. So, yo soy más partidario del criterio límite, Sí, comparación al es límite. más fácil. Sí. Sí. Pero ojo, no siempre se adecua, esa es la limitación, no siempre nos va a servir. Ese tiene un gran pero. Bien, entonces ya tenemos dos estrategias, hay que explotarlas, hay que agilizar nuestra vista para ver cuál es la mejor. Pati, ¿cuándo no te sirve el criterio de comparación al límite o lo vamos a ver con un ejercicio? No, lo tenía pensado para la próxima ayudantía. Ah, perfecto, bacán. Porque, por ejemplo, es que actualmente no conocen límites notables, o sea, supongo, porque sí conocen el seno de n partido en n, por ejemplo. Pero cuando el n tiende a infinito, esto es cero. Entonces nos puede ayudar el criterio de comparación al límite, pero hay veces en que no necesariamente nos ayuda. Siempre voy a intentar colocar el trade-off entre los dos, pero por ejemplo el D lo podemos hacer con comparación directa y además con comparación al límite. Pero la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser más adecuado? ¿Ya? Porque hay veces que, por ejemplo, en este caso, no es tan fácil ver, o quizás sí, cuál es la serie a comparar. Pero lleguemos a eso primero. Pasemos por el C. ¿Ya? Aquí lo que tenemos que hacer es agilizar nuestra vista, y nuestra vista quizás, por ejemplo, la mía, está más orientada a la comparación al límite, ¿ya? Y yo me enfrasqué mucho en su momento a estudiar mucho todas las variantes habidas por haber, entonces me convencí de que sí es posible, pero para ello hay que tener como una carta de ejercicios hechos para poder decir, de una forma convincente, ¿ya? Porque todo lo que estoy explicando en cómo escoger esta serie P especial no está escrito en algún lado. ¿Ya? Sino que te explican una forma genérica en cómo, ya, plantéate el 1 partido en NP, evalúa el límite, y idealmente que sea bonito ese límite, entonces ahí recién uno encuentra el P. Pero hacer esa vuelta tediosa igual quita tiempo. ¿Ya? Vamos con el siguiente, que está acá. Para el C. ¿Ya? Este de acá, aquí nos deja, por ejemplo, de lado el concepto de comparación al límite. Si que nos preguntásemos, ya, pensemos en comparación al límite. ¿Con qué serie la voy a comparar? Porque acá ya no tenemos un polinomio de grado 2, de grado 3, en que uno dice, ya voy a hacer este. Como que se vuelve un poquito más confuso el panorama. Como todavía no hemos visto el criterio de la razón, no lo vamos a tocar. Cuando sea necesario tocarlo, lo vamos a usar. Entonces, criterio límite lo descartamos. El otro, porque todavía no llega el momento, lo descartamos también. Así que nos queda comparación directa. ¿Ya? En este caso, la comparación directa va a estar pensado en 2n más 1. ¿Quién será mayor o quién será menor? Por ejemplo, armemos unas desigualdades verdaderas de nuevo.
Por abajo podríamos pensar que tenemos la sucesión 2n a secas. Y por arriba 2n más 2n. Convenientemente, siempre vamos a usar cosas convenientes. Y esto es claro, si nosotros tenemos 2n y le agregamos un 1 a la siguiente sucesión, efectivamente es más grande. En cambio este de acá, podríamos pensar de que este valor ahora va a ser 2n. Entonces ya no estamos sumando unos, estamos sumando un 2, un 4, un 8, un 16, entonces claro, efectivamente es más grande. Al aplicar la estrategia que desarrollamos anteriormente, de llevar todo esto a fracción, nos queda 1 partido en 2n, menor estricto. 1 partido en 2n más 1, menor que 1 partido en 2 por 2n. ¿Ya? Ay, perdón. Y las desigualdades cambian. Ordenando un poquito más este compadre, nos queda 2 por 2n, menor que 1 partido en 2n más 1, menor que 1 partido en 2n. Voilà. Pero ahora tenemos que hacer la misma lectura que hicimos anteriormente. En el anterior nosotros sabíamos de antemano que 1 partido en n era divergente, entonces vamos a pensar, para ese caso, usar esta parte de la desigualdad. Pero la pregunta del millón ahora será, pero mira, ahora tenemos la serie 1 partido en 2 elevado a n. ¿Esta es convergente o divergente? Como pequeño spoiler, para orientar un poquito más el ejercicio, tenemos algo que se llama serie geométrica, que creo que ahí me faltó reforzarlo un poquito más. Geométrica. La serie geométrica nos dice, si tú tienes una serie de una razón elevado a n, esta es convergente si la razón es menor que 1. En este caso, en ambas situaciones, tanto la izquierda como la derecha, tenemos una razón de un medio, menor que 1. Entonces nosotros sabemos a ciencia cierta, por series geométricas, que es convergente, tanto por abajo como por arriba. Pero nuestro criterio de comparación directa es, si por arriba converge, entonces lo de abajo converge. Entonces el lado de la desigualdad que vamos a utilizar en este caso es esta de acá. ¿Y cómo dice el poema? ¿Cómo? 1 partido en 2n es convergente por series geométricas, pues R es igual a un medio, se tiene que la serie de 1 en infinito de 1 partido en 2n más 1 también es convergente. También es convergente. Ya, aquí todo va muy ligado en saber quién es convergente y quién no. Y se acaba.
¿Sí? O todavía sigue siendo más o menos confuso. No, está más claro. Yo creo que Sí. si teniendo práctica vas a saber qué método ocupar. Claro. Eso. Acá algo importante, recordando que muchas veces hago énfasis al uso de Wolfram, les voy a explicar más o menos cómo se usa. En este caso, como las series son sumas, uno establece la suma, sum, y la expresión. En este caso era 1 partido en 2 elevado a n más 1. Y después uno, aquí cambia un poquito la sintaxis. Antes en el límite era n, flechita, infinito. En este caso uno tiene que decirle, oye, mira, esta serie va a partir desde n, de 0 hasta infinito. Cambia un poquito la sintaxis. Y uno al ejecutar esto tenemos dos posibilidades, tres. Que nos diga que converge, o que diverge, o que nos da el valor. Y si nos da el valor es convergente. Nos percatamos que aquí nos da un valor un poquito extraño, pero en particular abajo nos dice, mira, esta converge. Ya, aquí Pato, una pregunta, ¿por qué le pusiste 0 si era del n igual 1? perdón. Ah, ya, esa era mi duda, sí. Se pone entonces el número que va abajo, ya. Sí, el, Gracias. el n inferior superior. Perfecto. Gracias. No hay problema. Ya, esperemos que termine de computar. Quizá ahora sea mi internet que no está tan... El anterior lo hizo al tiro y ahora este no lo quiere hacer tan rápido. Se murió. Ahí está. Nos comenta un valor, nada más abajo nos dice que converge. Bien, así que nuestra metodología nos sirve bastante. Y esto así para todos. ¿Ya? Uno para corroborar siempre va a estar Wolfram, pero lamentablemente no nos va a decir qué criterio de convergencia utilizó. Por ejemplo, acá arriba lo calculó, hizo un cálculo pertinente. Pero acá solamente nos dice la suma converge. ¿Ya? Y ahí nos entrega más información, pero otros son más entretenidos como resultados. Bien, para el D vamos a ir aplicando un poquito más el acelerador. Pero te dijo el método que ocupó, po, Sí, razón. es que no, usó el de ratio. O sea, no sé si decir si el de ratio es de razón. Ahí es un poquito más complejo de saber qué método utilizó, pero sí nos dice que converge o no converge. Ahora para el D, ya les voy a explicar el de comparación directa, que yo creo que es mucho más fácil de visualizar que el de comparación por serie, por límite, perdón. ¿Ya? El D, nosotros cuando tenemos cosas trigonométricas, sabemos una información muy valiosa en dónde viven. ¿Ya? Recordemos que tanto el seno como el coseno viven entre menos 1 y 1. Aquí lo vamos a enunciar. El seno de triangulito vive entre menos 1 y menos 1. Coseno de triangulito también vive entre 1 y menos 1. Pero algo un poquito más detallado. Oye, pero Pato, aquí yo no tengo seno solo, tengo seno cuadrado. ¿Qué hago con él? Fácil. Si es seno cuadrado, significa que el menor valor que puede obtener el seno va a ser 0. Entonces, seno de triangulito cuadrado vive entre 0 y 1. Mejor aún. Y el coseno cuadrado de triangulito también entre 0 y 1. Entonces ese va a ser nuestro puntapié inicial. Ya sabemos que el seno cuadrado vive en tal lado. Entonces eso nos da la invitación a decir, usemos suma directa. O sea, comparación directa, perdón. Entonces, tenemos, voy a bajar un poquito más arriba, que 0 es menor o igual que seno cuadrado de triangulito, perdón, de n, menor o igual que 1. Pero oye, nosotros tenemos menos seno. Ningún problema. Multiplicamos por menos 1. Nos queda 0 mayor o igual que menos seno al cuadrado de n mayor que menos 1. Súper. ¿Qué más tenemos? Un 5. Muy bien, lo sumamos.
Nos queda 5 mayor o igual que 5 menos seno al cuadrado de n mayor o igual que 4. Perfecto. ¿Qué nos falta? Dividir todo. 1 partido en n cuadrado más n. Nos queda 5 sobre n cuadrado más n mayor o igual que 5 menos seno cuadrado de n cuadrado más n mayor o igual que 4. Perfecto. Vamos a ordenar esto un poquito. Nos queda 4 n cuadrado más n menor o igual que 5 menos seno cuadrado de n sobre n cuadrado más n menor o igual que 5 sobre n cuadrado más n. Bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Tenemos dos opciones. Ya, pero vamos a recapitular lo que hemos hecho. Primero utilizamos una información cierta, que el seno cuadrado viene entre 0 y 1, y armamos la expresión, lo mejor que pudimos. Y nos quedó este melcocho acá. La pregunta ahora va a ser, ya, pero ¿esto acá será convergente? ¿Esto acá será divergente? ¿Con cuál me quedo? En este caso, indirectamente vamos a usar las series P. Porque si yo preguntara abiertamente, ¿esta serie, o sea, esta sucesión vista como serie, es convergente? Puede ser que sí, porque el P es mayor que 1. Súper bien. Perfecto. Esa es la respuesta. Bien, entonces acá indirectamente lo vamos a comparar con 1 sobre n cuadrado, porque está acá. Pero les voy a introducir un concepto nuevo, en cómo saltarse ese cálculo, porque ¿qué es lo que estaríamos haciendo? Estamos usando comparación directa acá para saber sobre esto. Pero para poder decidir bien, estamos externalizando un proceso con comparación al límite con series P. Entonces estaríamos haciendo como dobles series para poder calcular la respuesta. Pero yo les voy a comentar algo. Esto de acá es menor o igual que 5 sobre n cuadrado. ¿Por qué? Pensemos estáticamente algo. 10 al cuadrado más 10 menor o igual que 5 sobre 10 al cuadrado. ¿Se cumple esa desigualdad? Yo creo que sí, porque el denominador va creciendo más en el 5 partido por 10 cuadrado más 10. Efectivamente. Y al tener un denominador más grande, tenemos en total una fracción más pequeñita. Entonces, en vez de tener que hacer este cálculo de externalizar la existencia de la convergencia de esto, simplemente decimos, pero esto es menor o igual que 5 sobre n cuadrado. Tiene una respuesta, tiene un respaldo matemático por detrás. Lo vamos a ver rápidamente. Esto se demuestra de la siguiente forma, ¿ya? No es como uno que lo haga así como así, más que la lógica, porque la lógica que acaba de comentar Rodrigo, sí, efectivamente, esto es pequeño, más pequeño que esto, es cierto. Pero hay un respaldo también, para aquel o aquella curiosa. N cuadrado es positivo. Si nosotros ahora le sumamos, n es positivo, ¿ya? Porque estamos dentro de los números naturales. Ya nosotros estamos sumando siempre números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre va a ser positivo. Y si nosotros ahora le sumamos otra cantidad positiva, mira, nos queda n cuadrado más n mayor o igual que es n cuadrado. Bien. Y si dividimos todo, 1 sobre n cuadrado más n es menor o igual que 1 sobre n cuadrado. Voilà. Y bueno, multiplicamos por 5 y tenemos la expresión. Pero existe un respaldo. ¿Ya? Este respaldo usualmente uno lo da por entendido. Yo no podría decir, pero sacamos esto. Bien. ¿Ya? Aquí yo voy a rezar que aquel que los tome en cálculo multivariado les vuelva a explicar esto. Porque ahí cambia un aspecto muy importante, cambia un pelín algo. ¿Ya? Pero en este caso nos sirve bastante.
¿Ya? Entonces nosotros acá hicimos una desigualdad verdadera bajo la lógica o bien bajo el respaldo. Y con todo esto, ¿qué nos permite decir? Entonces nos quedamos damos con 5 menos seno al cuadrado de n cuadrado más n es menor o igual que 5 sobre n cuadrado. Bien, toda esta desigualdad que hemos creado se compacta de esta forma y ya sabemos que este compadre converge, entonces este compadre converge. ¿Cómo? 5 sobre n cuadrado converge por serie P, pues P es igual a 2. Entonces, la serie solicitada, voy a ponerla así, la serie solicitada también es convergente. Y voilà. Bien, toda esta parafernalia para compararlo con 5 sobre n cuadrado. ¿Medio crazy todavía? Este estaba más difícil, encuentro yo, pero se entiende. O sea, después uno se le tiene que ocurrir nomás. Claro, ahí uno tiene que ir adquiriendo práctica. Ya, pero en este caso, no sé, como que. Es que me pregunto cómo podría preguntar esto, así como que directamente converge o diverge, y es como que uno viene y lo mete a Wolfram y ya. Sí, yo estaba pensando lo mismo. ¿Cómo nos van a poner esto en la prueba, viejo? Es que, es Porque no, que, no puede ser verdadero o falso. porque, veamos, metámoslo a Wolfram rápidamente. ¿Qué nos dice? Ves que si nosotros metemos esto a Wolfram nos va a decir al tiro si converge o no. Entonces, me pongo a pensar, ya, Wolfram está para estudiar, se supone. Ayer la profe nos dijo algo, Pato, ¿Qué les dijo? que no tuviéramos miedo. De que ella quería que ella tenía mucha confianza en nosotros. Mucha confianza en nosotros. Ya, ¿y eso qué significa? No, no tengo idea. Como que todos quedamos plom. Ya, por ejemplo, acá Wolfram nos da un resultado un poquito asqueroso, pero dice converge. To- no sé, me causó. ¿Qué? ¿Confianza? ¿What? O sea, podría decir, la profe nos tiene confianza. De hecho, cuando tuve un ramo con ella, nos dejó en un certamen 3 horas solos con mi compañero, éramos dos en el curso, en la sala de reuniones. Claro, no teníamos que preguntarnos porque no entendíamos mucho, pero. Sí, igual yo me preguntaba lo mismo que tú. ¿Cómo va a ser la prueba? No nos puede poner, ¿es convergente o no es convergente? Una prueba de dos alternativas por pregunta no tiene sentido. Buena pregunta. ¿Qué estará pensando la profe? Mm. Esa es la Yo pregunta mía. caché que le importaba mucho la materia que vimos en la última clase de límites. Creo que nos va a preguntar todo eso, tengo la impresión. Puede ser, Es que, sí. es que, es que el límite, lamentablemente, también uno lo mete a Wolfram y ya. Claro,
Claro, Aquí hay va a algo hacer algunas importante. preguntas, va a hacer preguntas también conceptuales. Eso Sí, dijo. Va a poner dijo. ejemplos y va a ver, digamos, si está ahí notando que el tema es, no sé, pues, convergente o las otras propiedades, que pueden tener, digamos, la límite de funciones Ah, ya. otras cosas. Entonces yo creo que entender esta cosita de que discutimos al principio de la ayuntía nos Dale, vendría dale. bien. Está súper bueno, viejo. Ya, perfecto. No, que estas son vueltas que le di después del curso. Con las integrales se entiende mucho mejor, pero uno cómo explicaría las series. Eso es como lo difícil. Ya, vamos a ir con esto. Ahora, si ustedes me preguntan, oye Pato, esto de acá lo hicimos con comparación directa, ¿se podrá hacer con comparación de límite? La respuesta es sí. ¿Con qué límite? O sea, ¿con qué serie lo vamos a comparar? Ya yendo un poquito más rápido. Nosotros lo vamos a comparar con 1/n². ¿Por qué? En el numerador no hay ningún grado de polinomio que nos ofrezca. No hay. En cambio abajo, el de mayor grado va a ser 2. Voy a ir directamente al límite, al choque. 5 menos seno² de n. Veamos si no se me cae la idea. Y todo esto dividido en 1/n². Y aquí tenemos a sub n y aquí tenemos b sub n. Extremos con extremos, internos con internos. N², 5 menos seno² de n. N² más n. Bien. No, acá se me cae. ¿Por qué se me cae? Porque me queda oscilando el seno. Aquí cuando el criterio de comparación límite se cae. Me acordaba que se cae en alguna obra, no me acordaba aquí. ¿Por qué digo que se cae acá? Vamos a desarrollar un paso más. Si dividimos todo por 1/n², nos queda, mira, 5 menos seno² de n sobre 1 más 1/n². Perdón, 1/n. Y al efectuar el límite, nos queda oscilando el seno. Nos queda oscilando entre 0 y 1. Entonces este límite tendría en todo momento valor de 4 y 5. Y como ese límite no existe, uno podría decir estamos cometiendo un problema. Entonces acá nuestro criterio, o el criterio que yo les comenté, se cae, porque yo les comenté que se podría caer en algún momento. Y aquí propongo algo, pero quisiera no proponerlo, que es cuando estemos enfrentados a cosas trigonométricas dando vuelta por ahí, agregarle un −1. No, perdón. No hagan nada. No, prefiero no jugármela. Porque si me pongo a inventar cosas nuevas los voy a marear. Así que no siempre nos va a servir el criterio de comparación al límite. Y este es uno de los casos. ¿Ya? Porque pensamos en 1/n² y nos va a quedar oscilando el seno². Y si proponemos otro, quizás lleguemos a conclusiones que no sean coherentes. Bien. Ahora, con respecto a E, ya Loreto logró responderla al 100%. Quiero preguntar a los demás. ¿Logran visualizar bien por qué se escoge la serie a comparar n³? Entiendo que restó el N6 menos el N3, ¿no es cierto? El N6 del denominador versus el N3 del numerador. Correcto. Es la estrategia. Cuando tenemos puros polinomios es mucho más sencillo. Y ahí como comenta Rodrigo, esa vendría siendo la clave. Ahí vendría siendo también lo que había comentado Loreto. Entonces, usando n1 sobre n³, y sabemos que converge, sabemos, converge, usaremos criterio de comparación al límite. ¿Qué nos queda?
Ya. En este caso, cuando lo sabemos a ciencia cierta, el límite siempre va a quedar bonito y nuestras deducciones van a ser muy expeditas. Extremos con extremos. Y nos queda n cubo. 3n cubo menos 5n cuadrado. 2n a la sexta más 4n menos 1. Súper. Estrategias de límites. Dividir por aquel de mayor grado. 1 sobre n a la sexta, 1 sobre n a la sexta. Y nos queda límite de n tiende a infinito de un tercio, o sea, n cubo con un sexto nos queda n cubo, dividiendo. En resumen nos queda 3 menos 5 sobre n. Y en el denominador, 2 más 4 sobre n a la quinta menos 1 sobre n a la sexta. Y el efecto del límite, 0, 0, 0. Es decir, 3 medios. Como el límite es distinto de 0, podemos concluir que la serie solicitada es convergente. Y voilà, ya es lo que Loreto comentó. Escogemos 1 sobre n cubo, como es convergente, entonces es convergente. Listo. Ya, pero cuando son con polinomios, esa deducción clavada. Pero cuando tenemos una cosa trigonométrica por ahí, hay que ponerle una pequeña pausita. ¿Ya? Eso es principalmente. Yo aquí no sé cómo lo habrá abordado la profe. Bien, nos quedan 3. Estos 3 últimos son sencillitos. Tenemos esto de acá. No. Límite, límite. Ya. ¿Qué hago? Porque la profe no les pasó con los menos. Ya. Y los últimos 3 están pensados para criterio del cociente. El criterio del cociente, ¿cuándo se usa? ¿Ya? El criterio del cociente siempre tiene como una estrategia. ¿Ya? El de comparación, cuando seamos capaces de encontrar una asociación más grande, una asociación más pequeña. Criterio de comparación al límite en que seamos capaces, ¿qué serie comparar? Usualmente esto va a estar dado por los grados de los polinomios. Pero ¿cuándo usar el del cociente o la razón? O el de D'Alembert. Acá tenemos un patrón común. Primero que todo, tenemos factoriales. Lo otro, números elevados a potencias. O el número elevado a alguna potencia. Estos acá son los detonantes para pensar. ¿Ya? ¿Por qué? Ya, yo voy a sacarle los negativos para no involucrarlos ahora, pero aún así son sujetos de estudio. El f, vamos a estudiar qué pasa con la serie 1 al infinito de 1 sobre n factorial, y vamos a usar el criterio del cociente. El criterio del cociente lo que hace es calcular el límite de n tiende a infinito del siguiente término sobre el anterior. Y esto nos va a dar un límite. Y dependiendo del valor del límite, podemos concluir. Aquí le voy a dar una llave abierta. Si es menor que 1, sabemos que converge.
Si es mayor que 1, diverge. Y si es igual a 1, no info. Entonces, best place va a ser menor que 1. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Ah, fácil. Tomamos el límite. El numerador es el siguiente término. Es decir, 1 partido en n más 1 factorial. Y el denominador, el anterior. 1 partido en n factorial. Extremos con extremos, nos queda n factorial sobre n más 1 factorial. El denominador tiene una peculiaridad, que es que se puede expresar como n más 1 por n factorial. Y esto, si simplificamos los factoriales, nos queda 1 sobre n más 1, que esto es 0. Y como el límite es menor que 1, podemos concluir que la serie es convergente. Simplemente con ese criterio. ¿Ya? ¿Por qué no se usa tanto el criterio del cociente en los demás? Porque calcular los términos siguientes de estos compares como que se vuelve un poco más tedioso. Pero cuando está todo multiplicándose y no hay muchas sumas dando vuelta, perfecto. Igual ahí se va cachando un patrón, ¿o no, Pato? Porque para polinomio yo estoy cachando que el de comparación al límite es bien útil. Para el de seno, todo eso, es más útil el primero, ¿cómo se llama? El de Directo. comparación Comparación directa. directa. Y estos que son con multiplicación y que son fáciles de ver en la continuación, el de cociente. Así es. El Ya, bacán. resumen que acaba de dar Loreto vendría siendo lo más adecuado. Lo ideal es que lo mismo que acaba de comentar Loreto se percaten estudiando. ¿Ya? Uno se va percatando, no es como que uno les diga, mira, esto se hace así, sino que uno se percate cuál es la herramienta que más se adecua a cada tipo de problema. Ya Loreto les dio el panorama amplio para cuál sirve, ¿ya? Eso hay que aprovecharlo y en los pocos ejercicios que hay, porque me di cuenta que no hay una guía como tal en aula, se puede utilizar. Ya, yo voy a intentar subir una guía de series, pero va a tener más información de la que necesitan. Vamos. Para los siguientes, yo creo que ya se entendió la lógica. Y con eso en mente, ya están listos. En cambio ahora, el G. Vamos a hablar del G. De la serie de 1 de n25 sobre 3n más 1. Nuevamente el cociente. Ya aquí existe un texto. Vamos a utilizar el criterio del cociente o de la razón o de D'Alembert. ¿Ya? Pensando en una prueba escrita. N más 1 factorial sobre... Perdón. N más 1 elevado a 25 sobre 3 n más 1 más 1. Eso es 3n más 2 sobre n elevado a 25 sobre 3 elevado a n más 1. Extremos con extremos nos queda 3n más 1 sobre, o sea, por n más 1 elevado a 25. Ahora sí, sobre 3n más 2 sobre n25. Dada la virtud de esta estructura, observamos que se van los n primero que todos, y este 1 se va con un 2 de abajo, quedándonos simplemente un tercio. En cambio, lo demás, como al poseer la misma potencia, 25 n más 1 sobre n.
¿Y este límite cuánto vale? Ya, era una pregunta trampa en qué era este límite. Yo los quería confundir un poquito con el límite de la exponencial, pero no es exponencial. Ya recordemos que de la exponencial es 1 más 1 partido en n elevado a n. Y esto acá tiene la estructura. La tiene parecida. Esto es 1/3 por 1 más 1 partido en n elevado a 25. Pero este 25 no constituye exponencial, así que simplemente al ejecutar el límite nos queda 0. Y 1 elevado a 25, 1. Entonces nos queda 1/3 distinto de 0. Por lo tanto, la serie converge. Bien. Y yo creo que ya no tiene mucho más sentido andar sobre lo mismo, porque el h mezcla tanto el primero como el segundo. Pato, una pregunta. Cuando tú Cuenta. lo transformaste en o sea, la parte de ese 1 más 1 partido en n, ¿ahí no te queda el exponencial? No, porque la exponencial es el límite de n tiende a infinito de 1 más 1 partido en n elevado a n. Ah, ya, es lo Ya. mismo. Bacán. Por eso comentaba que era una pregunta trampa. Ah, perdona. Bacán. No, Gracias. se preocupe. Y eso, chicos, eso principalmente. Voy a intentar traer más ejercicios de esto, pero ya se van compartiendo y dados los criterios que hay disponibles son pocos, o sea, no es que sean pocos, sino que son muy marcados qué estrategias hay que utilizar, como comentó Loreto. Lo que hay que hacer es practicar, practicar y soltar la mano. Ya no me gustaría pensar y abusar de la idea de usar Wolfram para corroborarlo. Se puede, claro, no hay problema. Pero pensando en otro ámbito. Yo creo que la profe como lo va a hacer es ponernos quizás varias opciones y ver cuál es